Miren amigos, según nuestras fuentes, otro grupo importante de dirigentes se apresta a salir del Partido de la Liberación Dominicana y de su comité político, liderado principalmente por un dirigente del Cibao, que fue senador desde el año 2006 y que se reeligió en el 2010 y en el 2016. Ustedes han de recordar que tras el triunfo de Abel Martínez en la consulta que hizo el PLD el año pasado para elegir al aspirante presidencial, desde esta plataforma recomendamos que Abel Martínez, ante este nuevo escenario que significaba su triunfo, debía retirarse 1, 2 o 3 meses a pulirse y entrenarse en los temas básicos que debe dominar un candidato presidencial en esta época. Entre otros lineamientos de economía política, relaciones internacionales, geopolítica, seguridad pública, seguridad ciudadana o derechos de cuarta generación, como son los derechos a la democracia o el derecho a la información y el derecho al pluralismo, de los cuales depende la concreción de la sociedad abierta al futuro y que, según Paulo Bonavides, constituyen la cúspide de un proyecto de ciudadano que tiene como pilar el disfrute de los derechos humanos. Ese era el paso natural que debía dar el aspirante a candidato presidencial para empezar a construir una visión de proyecto de nación y orquestar un relato que le pudiera ayudar a crecer en términos electorales y de cara a la población. Sin embargo, Abel Martínez se lanzó a la candela, al ruedo político presidencial, sin una propuesta clara, con la silueta de un muñeco que solo se sostiene sobre el elemento de la crítica. Y ciertamente, señores, la crítica es fundamental en el discurso político, pero las colectividades asumen planteamientos, asumen propuestas, porque es algo evidente que todos o casi todos estamos conscientes de las vulnerabilidades y de los peligros que amenazan a la nación dominicana. Pero lejos de ejercicios demagógicos, la sociedad desea y quiere saber cuáles son los planteamientos de sus líderes, de sus candidatos a puestos de elección para superar esas vulnerabilidades y los peligros que amenazan a nuestra nación. Y es ese precisamente el gran problema del aspirante a candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, que a varios meses ya de su elección luce empantanado y atrapado en sus críticas al gobierno de Luis Abinader y el PRM, y con un discurso contradictorio que, en vez de enfocarse en los grandes temas nacionales, pareciera desdecirse, tomando como antorcha preferida de campaña la defensa esgrimida, a veces sí y a veces no, de una supuesta identidad nacional. Pero a todo esto se le suma la actitud del presidente de ese partido político, Danilo Medina, a quien se le ve muy dedicado a proteger sus intereses particulares en temas que relacionan a familiares suyos y exfuncionarios de sus gobiernos en las imputaciones del Ministerio Público, donde es secreto a voces los malabares para que el caso más grande e importante y que podría implicarlo directamente no sea conocido, lo que le resta energía para coadyuvar con los esfuerzos del virtual candidato presidencial del PLD y más bien parecería enfrentar. Otro elemento preponderante que se le suma y que pudiera completar el cuadro para explicar el descalabro en que está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos es la patología que se ha venido enquistando en su comité político y en las dirigencias medias y bajas de ese partido político. Algunos miembros de ese comité político, pese a que se comprometieron
y trabajaron por el aspirante a candidato presidencial han experimentado en carne propia la indiferencia de Abel Martínez, y los que no se sumaron a su causa han recibido el desdén y el distanciamiento, e incluso se han filtrado audios con palabras soeces hacia ellos. Este cuadro que pinto pudiera explicar por qué en estos momentos varios miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana han migrado hacia otras fuerzas políticas, y otros tantos se aprestan a ello en estos precisos momentos, liderados por el ex senador de una provincia histórica del Cibao. Pero en las dirigencias medias y bajas es peor, pues al no vislumbrar el sentido de pertenencia, o lo que es peor, el sentimiento de identificación con la marca que en otros tiempos exhibían, porque al faltar el apego a los símbolos partidarios o la identificación con un discurso ganador o con el relato de un proyecto renovador, se ha eliminado ese elemento cohesionador que, sin importar las tendencias particulares, mantiene siempre unido a todos y cohesionados a lo interno de un partido político. Esa falta de mística, esa falta de visión de un proyecto de nación, esa falta de un nuevo relato que sea capaz de articular un mensaje electoral por parte de un candidato en sintonía con los anhelos ya no solo de la base de su fuerza partidaria, sino también de toda una sociedad a la que ha hecho partícipe y cómplice de esos anhelos. Todas esas falencias es lo que hace que el aspirante a candidato presidencial, Abel Martínez Durán, no luzca a la altura de la circunstancia y estén migrando sus militantes hacia otras fuerzas partidarias. Un partido político donde el aspirante a candidato presidencial tiene todas esas falencias, le falta liderazgo y no logra un discurso unificador, y el presidente del mismo luce atrapado entre sus actuaciones pasadas que le obligan a buscar urgido entendimientos con el partido de gobierno, y una dirigencia que o está en situación delicada porque el Ministerio Público los tiene en la mira o porque tienen contratos dudosos con el Estado, y una militancia sin mística deja bastante claro por qué una parte importante de su membresía está buscando desesperadamente irse hacia otro lado. Les recuerdo visitar el otro canal para temas internacionales, Efecto Global, y suscribirse. Vamos creciendo allí, ya casi somos 500 en estos pocos días. Aquí arriba le dejo el enlace y en la descripción del video también para que se suscriban. Gracias, muchísimas gracias. La remodelación, ampliación y modernización de la autopista Duarte ya es una realidad visible. Estamos interviniendo la más importante vía de comunicación del país, desde el kilómetro 9 hasta llegar a Montecristi. Esa majestuosa vía tendrá 270 kilómetros de extensión. Nunca antes se había hecho una intervención tan integral para hacer la autopista Duarte más hermosa, amplia y segura para todos. Tomando a Santiago como punto intermedio, terminamos el tramo hasta La Vega y recién inauguramos el distribuidor de La Penda y el cruce de Soto. Avanzamos con firmeza. La autopista Duarte está cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. En días pasados, algunos me preguntaron que si Rusia pudiera atacar a la OTAN en medio de la guerra que se desarrolla allí en Ucrania, algo que consideramos lejano por las medidas que los aliados han adoptado hasta ahora, que se ha limitado a enviar ayuda militar a Ucrania e imponer sanciones económicas a Rusia, ya que se arriesgarían a tomar medidas que se confundan con una intervención directa. En verdad, las fuerzas combinadas de Occidente superan a las fuerzas rusas, pero las consecuencias que tendría una confrontación directa para ambos bandos
serían catastróficas porque provocaría una escalada militar que podría desencadenar una guerra nuclear y a ninguna de las partes le interesa provocar tal desenlace y al resto del mundo tampoco. De acuerdo con Andrei Kortunov, asesor del presidente ruso Vladimir Putin, el envío de más capacidades militares a Ucrania podría acercar la posibilidad de un enfrentamiento directo solo si los aliados enviaran misiles de largo alcance o armamento nuclear. También la presencia de soldados aliados en territorio de Ucrania, ya sea en labor logística o humanitaria, a menos, claro está, que sea una misión de paz tipo cascos azules de Naciones Unidas. Lo mismo puede ocurrir si son utilizadas bases aéreas de los aliados para lanzar ataques contra las fuerzas rusas, porque entonces Rusia podría interpretarlo como un ataque de la OTAN, convirtiendo ese país en un objetivo legítimo desde el punto de vista militar. Hasta ahora, el único de estos escenarios que Ucrania ha solicitado es la implementación de una zona de exclusión aérea para restringir el vuelo de las aeronaves rusas en el espacio aéreo ucraniano, para impedir que Rusia bombardee o vigile desde el aire el territorio de Ucrania, lo que supondría que los aliados tendrían que atacar a los rusos si incumplieran tal imposición. La OTAN descartó esto de inmediato, que fue una petición del presidente Volodymyr Zelensky, porque implicaba intervenir en el conflicto y aumentaba el riesgo de un enfrentamiento directo. Aunque en sentido amplio, Rusia no tendría por qué responder con un ataque directo inmediato a cualquiera de estos escenarios, ya que todo dependería de cuán evidente haya sido la intervención aliada. Lo que sí el Kremlin podría es anticiparse y lanzar ataques no convencionales a modo de aviso para disuadir a las fuerzas occidentales de actuar, como ciberataques contra distintos países aliados a sus gobiernos o su red de infraestructuras críticas estratégicas. También podría movilizar tropas y capacidades militares como misiles de corto y mediano alcance hacia sus fronteras europeas. Si las fuerzas aliadas no temperaran y siguieran hacia adelante, Rusia podría responder con un ataque convencional de acuerdo a cada escenario. Si es un despliegue de tropas, el enfrentamiento principal sería en territorio ucraniano, aunque podría extenderse a territorio ruso y aliado. Si es el uso de bases militares y el establecimiento de una zona de exclusión aérea, entonces Rusia podría responder combatiendo a los bombarderos y lanzando ataques paralelos a los países implicados en el envío de esos aviones o en la vigilancia del espacio aéreo. Si bien estos primeros enfrentamientos no serían nucleares, la escalada militar aumentaría el riesgo de que se produjera un enfrentamiento militar. Y eso es algo que nadie en este planeta quiere, ni ahora ni nunca. Si llegaste hasta acá es porque valora nuestra opinión disruptiva y con sentido crítico, un ejercicio comunicacional que va más allá de la lectura de titulares. Alfredo en Directo tiene un firme compromiso con la objetividad y cuenta contigo para renovarlo cada día. Suscríbete a esta plataforma y déjame tu opinión debajo en la caja de comentarios. Nos veremos en el próximo episodio.